Yo estoy al aire. Buenas noches, soy Percy Vilche Salvatierra. Esta es la edición de los miércoles de Libertad Bajo Palabra. Vamos a hablar de cultura. He prometido no insistir en la política, sino hasta enero para hacer verdaderamente una propuesta. Pero la cultura tiene un papel, creo, fundamental también en medio de esta hecatombe permanente que se llama la realidad peruana, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre las coyunturas literarias, culturales, filosóficas del norte. Vamos a partir de Trujillo, esta vez con David Noboa, que es uno de los poetas más representativos de esas localidades, contra viento y marea, contra la opinión de diferentes tipos de individuos. Entonces vamos a conversar de ello ahora mismo, ¿no? ¿Cómo estás, David? Vemos que te estás Hola, arreglando. Percy, ¿qué La tal? Buenas melena, noches. ¿está Disculpen bien? que me voy acicalando Muy aquí. bien. No, no hay ningún problema. Bueno, vamos a entrar en el tema del día. Después de mucho tiempo se están abriendo una especie de polémica acá en el norte, ¿no es cierto? Luis Eduardo García ha publicado una columna hace una semana sobre si es posible hablar de una tradición en Trujillo. Ha hecho también una enumeración de autores. Se detuvo, según sus propias palabras, no causar encono, etcétera. Lo pueden buscar en las redes sociales, en Google, sus documentos. De alguna forma le ha respondido Daniel Lozano, que es un historiador eh, que está anclado todavía en la polémica entre Argaz y Cortázar, ¿no? También pueden buscar ese documento de Daniel Lozano en las redes sociales y en Google. A ver, cuéntanos, David, ¿cuál es tu percepción de este orden de cosas? Bueno, yo pienso honestamente de que las cosas todavía están en el aire, ¿no? Tienen que asentarse, tienen que hablar la gente, tenemos que escuchar todas las opiniones, todos los conocimientos. No todos, no un solo individuo sabe todo, ¿no? En mi caso, yo tengo una perspectiva, una visión panorámica, pero sé que las visiones de los demás también van a enriquecer la mía. Lo que yo propongo más bien es una actitud anuente, abierta, respetuosa, ¿no? Para poder aprender los unos de los otros. Es lo que necesitamos ahorita. Y no solo para crear un canon, específicamente un canon rígido, ¿no? Sino para tener puntos de referencia, para poder guiarnos con ellos hacia una literatura de calidad, porque como bien conversamos contigo, bueno, muchos escriben sobre mucho y escriben mucho todavía. Sin embargo, de lo que menos hay ahora es autoexigencia, ¿no? Claro, o sea que hay un facilismo muy bravo, ¿no? Sobre todo en los últimos 20 años y los últimos 10 años con la proliferación de las redes sociales, todavía con mucha mayor intensidad se ha dado esta incidencia en el facilismo, ¿no? Pero bueno, lo que yo estaba pensando y que lo hemos conversado en otros pasos es que no es isla, ¿no? O sea, está interrelacionada con las principales ciudades del norte, aunque de alguna manera ha tenido una suerte de hegemonía cultural, ¿no? Entre comillas, pero Chiclayo y Piura también tienen unas intenciones culturales permanentes muy interesantes, ¿no? Lo hemos visto recientemente que hemos estado por esas latitudes, ¿no? Hemos Exacto. acompañado hasta Chiclayo, todo lo demás. Mira, yo, por ejemplo, no lo identificaba, no lo charease como chiclayano, nacido ahí. Entonces hay Claro, una para mí serie de también trabajos ha sido pendientes en estas un descuido y una localidades, novedad, ¿no? que Hola. los ha puesto sobre el tapete, por lo menos ahora. Este, no te veo y no sé si se me ve y se me escucha. Qué pena. A ver. Ya. Sigue, David, te escuchamos. Ah, ya, yo estoy acá. Bueno, no te veo ahorita. Se ha puesto sobre el tapete. ¿Qué Bueno, dijiste? Discúlpame. Está un poco mal vamos. la transmisión. Ahí te veo, ahí te veo. Ya. Será mi. El internet seguramente se ha puesto lento, pero tratemos de superar
a ver, intuitivamente estos desfases. Ya, ya. Creo que podemos comulgar aun cuando hay algunos desperfectos. Y Técnicos, técnicos. Mira, quizás sin escucharte mucho y quizás sin seguirte tanto la hilación, podría yo también comentar algunos temas que vienen a mi mente respecto a esta circunstancia, ¿no? A un supuesto canon, ya que tenemos historia en el norte peruano, tenemos personajes importantes que han hecho obras importantes, que han tenido verdadera trascendencia en el país y a nivel continental, ¿no? Evidentemente en la poesía, ¿quién más grande literalmente que Vallejo, ¿no? A él estudiosos anglosajones lo ponen al nivel, imagínate, un coterráneo nuestro, ¿no? Del Dante, de Homero, yo no pensé que eso jamás iba a estar en el barrio de alguien que habría volado para el consenso mundial, ¿no? Literario tan alto, pero considerándolo a él como gestor, ¿no? Si quizás no el inicio exacto, porque hay que investigar más, pero sí como un personaje importante de nuestra tradición local. Imagínate la valla altísima que se ha puesto de autoexigencia. Por eso yo hablo siempre de la autoexigencia, ¿no? Eh, estamos dentro de esa tradición que está, bueno, compuesta por él como un personaje importante, como está contigo, en el contexto político, por ahí de la torre, y por Ciro Alegría, ¿no? En la prosa, en la novela. por Orrego, en filosofía. Y Orrego, claro, en la filosofía Oye, peruana. pero mira, yo por más que, y bueno, y lo sabes, y lo saben también quienes siguen de repente nuestras propuestas en los diferentes medios en que estamos, proponemos, ¿no? Esta puesta en valor de Trujillo y su tradición, pero por más que tengamos esa intención, yo no creo, mira tú, como para arrancar de repente con un factor polémico, que Vallejo esté tan por encima de todos los demás poetas nacionales, ¿no? Entonces yo digo, claro, es un gran trujillano, liberteño, o sea, Uh-huh. pero a mí siempre me pareció que Martín Adán o que Gamaliel Churata, sobre todo, que abre su poesía a otros caminos y a otras formas de expresión, para dar una idea verdaderamente de lo que él estaba creando y cómo estaba él componiendo su propio mundo, y como una síntesis, ¿no? De dos mundos, ¿no? Con un dominio bastante exhaustivo, por lo menos amplio, del episodio occidental, y también con el fragor, ¿no? Alucinado, místico, eh, de las propias experiencias culturales latinoamericanas, prehispánicas inclusive, ¿no? Entonces, ahí por lo menos hay dos otros autores que tienen por lo menos la complejidad de Vallejo, ¿no? Bueno, sí, me parece que Gamaliel Churata es mucho más complejo que Vallejo, ¿no? Sabe, Vallejo, bueno, sí tiene pues un trabajo en el lenguaje que ahí sí se podía con Martín, ¿no? Que además maneja más registros, ¿no? Porque maneja tanto la cuestión medida y de un lenguaje exhaustivamente barroco y la otra vertiente tipo de los poemas Underwood, ¿no? Que Vallejo no se metió mucho por ese lado, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos que cuidado de un chauvinismo, por que sigamos apostando y enalteciendo al norte. No sé qué piensas al respecto, David. A ver, coméntame. Mira, respecto a Martín Adán, ¿no? Que lo conozco mucho más que a Churata, definitivamente Martín Adán es un genio intelectual, ¿no? Para mí yo siempre lo considero el Einstein, ¿no? De la poesía peruana, ¿no? Tú sabes, pues él manejaba la gramática de otros, él era un políglota, ¿no? Manejaba la gramática de otros lenguajes y lo aplicaba al castellano y hacía decir al castellano cosas que no estaban dentro de su estructura, pues, ¿no? De la lengua, de nuestra lengua. Increíble, es una bestia, ¿no? Una bestia. Pero el dominio del lenguaje, aunque bien, ¿no? Es es un don, ¿no? Un mérito dentro de una poética, de la poética de un autor, definitivamente no lo es todo, ¿no? Porque puede serse un genio, ¿no? Un genio lingüístico, puede serse un genio gramático, puede serse un genio retórico, pero si es que no tiene una vida
y una consubstanciación de su vida sensible, ¿no? Consigo mismo, con la realidad que lo rodea y con todas las miasmas energéticas, psicológicas de su pasado, ¿no? Y su percepción de lo que viene en el futuro, porque tú sabes que un poeta es una antena de lo que se viene. La poesía no llega a ser tan alta, no llega a ser tan profunda, ¿no? Si es que solamente es un genio de las estructuras literarias, de la alta ingeniería literaria, ¿no? Que en eso es posible que Adán supere a Vallejo, ¿no? Es posible, porque Vallejo también hace pues no son distorsiones exactamente, ¿no? Pero hace unas experimentaciones al comienzo y que después son hallazgos con el lenguaje que son absolutamente originales, ¿no? Pero lo que Sí, tiene claro. Vallejo es una identidad, ¿no? Una carga de lo que nosotros conocemos como, bueno, y lo vivimos como el fenómeno peruano, ¿no? Americano, andino, que no lo tiene Adán. Y Adán, al expresar su poética, es una poética que está así, que da un paso adelante, pero que está dentro del consenso occidental. Vallejo es tan genial que no está dentro de eso. Él aporta una visión diferente, lingüística diferente, expresiva diferente, ¿no? Que no existía, ¿no? Y hace crecer la identidad peruana, que está todavía gestándose hasta ahora incluso, ¿no? Ha hecho culturalmente un paso adelante, cosa que no ha hecho Adán. Adán podría haberlo hecho ha dado un paso adelante en la poesía, pero Vallejo ha hecho que la poesía dé un paso adelante en lo andino y en lo peruano y en lo americano, y lo ha vuelto universal así, ¿no? Por eso me parece que Vallejo aporta algo que bueno, con Churata, te soy sincero, quizás no sea un buen interlocutor yo, porque no tengo un conocimiento erudito, ¿no? De todos los autores, lo conozco muy Sí. poco, pero sí te puedo hacer ese contraste con Adán. En el programa anterior hablamos sobre Churata con César López, que es un investigador sobre esa obra, ¿no? Hay mucho de lo que has hablado sobre Vallejo podría también corresponderle a Churata, ¿no? Vaya. Salvo que en lo que Vallejo es contención, Churata pues es un aluvión de imágenes y de percepciones múltiples, ¿no? Que ya exceden inclusive el ámbito del verso, ¿no? Empieza ya a escribirte en prosa con una textura francamente aluviónica, como te decía, no torrencial. Pero mira, eso que me has comentado de Adán y que coincide en gran parte, o sea, me parece más bien ese juego que hay entre los grandes autores entre el localismo y su universalidad, ¿no? O sea, no Sí. dejando de ser locales, pueden ser universales, porque yo he leído comentarios, por ejemplo, de Bernardo Álvarez, que es un escritor de Payasca, que está en la frontera con Santiago de Chuco, o sea, en Ancash y La Libertad, ¿no es cierto? Entonces, que muchos vocablos y muchos giros idiomáticos de Vallejo, que parecen ser de un gran deslumbramiento, por ejemplo, para los españoles, y en el orden de lo que tú estás comentando, más bien reflejan algunas formas de hablar de esas zonas, o de lo que podría ser un individuo serrano, culto, ¿no? Andino, pero que tiene ese tipo de enrevesamientos verbales, ¿no? A veces como que Que son adornan, sumamente expresivos, ¿no? son naturales, ¿no? Claro que sí, pero claro, lo de Martín Adán corresponde a otras latitudes, porque se podría decir que Martín Adán ha representado mejor que nadie el tema de ser limeño, ¿no? Arguedas decía, cuando lo ve a Martín Adán, a Bustamante y Vallivian, y no me acuerdo a quién más, estaban en una reunión, se sintió anonadado por el dominio del lenguaje que tenían, como si se hubieran reunido tres víboras con el único propósito de aniquilar al género humano con la potencia de sus verbos civilinos, ¿no? Entonces, Arguedas, que era andino y que buscaba la síntesis de lo peruano, admiraba, por ejemplo, en Martín Adán eso, ¿no? Ahora, Martín Adán tiene también unos grados alucinados y visionarios que francamente no los tiene por otro lado Vallejo, por más de que haya hecho este hincapié en la peruanidad, ¿no? Acuérdate de Aloysius Sáker, acuérdate de los poemas sobre Machu Picchu, Claro, la mano y deshacida, ¿no? La mano deshacida es más, la honda más sabiduría del poema escrito a metafísico, secas, ¿no? claro.
Claro, entonces Vallejo no arranca también por esos caminos. Por eso yo te digo, hay cuestiones aparentes y en todo caso, aún este canon, que estamos hablando de los autores francamente más encumbrados, ¿no? O que mejor se han Totalmente, consagrado de alguna forma, aún dentro de las características que sabemos de ellos, están en un permanente movimiento, ¿no? O sea, no hay nada totalmente. definitivo, no hay una situación estática. Me parece que lo mismo se puede aplicar a otros autores que no están en esa dimensión, aun cuando pueden ser importantes, ¿no? Por ejemplo, Establecer ¿a quién un te refieres, aspecto no? no se va a definir por el capricho de 4 o 5 personas, aun cuando fuesen los más poderosos de la tierra, ¿no? Porque siempre habría la posibilidad que alguien con fundamentos, que no esté en una posición de poder, lo confronte, pero con fundamentos, ¿no? No con un epíteto o con un, con un agravio, con una ridiculez, ¿no? Sino con una argumentación bien expuesta y se puede hallar evidentemente ahí unas grietas para confrontar ese establishment, ¿no? En el caso que llegue a sentarse como un establishment, como que he visto que también de eso han estado acusando, ¿no? En estos días, pero bueno, es un asunto menor. ¿Qué piensa de lo que estamos comentando, David? A ver, vamos. Mira, todo es, para comenzar, todo es gradual, ¿no? Vamos a ir llegando a un establishment a partir de las conversaciones que ya se están empezando a dar aquí en el norte peruano, ¿no? Tomando en consideración a estos autores, bueno, a Vallejo, a a Aya, bueno, que también tiene obra escrita, ¿no? Pero en el contexto político, y a Orrego y a Alegría. Y a ellos, este A Darío establishment, Malaver también. claro, importante, importante autor, ¿no? Este, este establishment que todavía no es formal, pero que de todas maneras ya está en la mente, en la mentalidad de la gente que es lectora, ¿no? Porque ¿qué autores hay más encumbrados que estos que acabamos de mencionar? No, no, no hay más. Esos son los máximos, ¿no? No hay más. Entonces, claro, ya. Oro, Eh, Huefale, por ahí podrían estar, pero ya son, me bueno, parece que hablando están un del poco por norte, debajo. no, no, claro, hablando del norte, hablando del norte, Ah, no, del norte olvídate, ya lo que has mencionado, claro. olvídate, claro. Claro, ya. Entonces hay este establishment no formal, ¿no? Que, bueno, por las conversaciones que hemos tenido y aquí las compartimos también con tu público, sé que tú tienes un libro, ¿no? Donde has ensayado sobre estos autores y que podemos proponerlos como el panteón de la poesía, bueno, de la literatura, disculpa, norteña, ¿no? Y a lo cual obviamente se van a adherir otros nombres. Ya, este establishment, como todos los establishments, son móviles. Tú sabes que la historia es móvil, siempre anda, claro. O sea, yo pienso que sí debemos llegar a un canon, pero que no sea rígido, que sea referencial, que sea de ayuda. Y como bien dices tú, ¿no? Tienen que haber argumentos razonables, racionales para sostenerlo y no simplemente venir con nuestras opiniones viscerales, ¿no? Porque este me gusta más, ¿no? Entonces se tienen que aportar ideas específicas para sostener ese canon, ¿no? Que a todos nos convenzan por por su racionalidad, básicamente, ¿ya? Y después se va a mover. Y quiero y propongo una actitud humana respecto al conocimiento, ¿no? A esta epistemología, de que seamos anuentes con este dinamismo, porque lo conocemos como ese conocimiento, ¿no? Es dinámico, ¿no? Y si antes se ha llegado a un punto de vista y a un punto referencial y después ha cambiado, también lo que nosotros propongamos ahora va a cambiar, ¿no? O sea, en esencia lo que yo estoy diciendo es que sí, digamos todo lo que sabemos, convengamos, ¿no? En todo lo que podemos llegar a entendernos entre todos, sin cerrar las puertas a que esto también se transforme en otras verdades en el futuro. Por ejemplo, yo ahorita te escucho lo de Churata, escucho tus opiniones, ¿no? Sobre Adán y sobre Vallejo, y aunque no estoy al 100% de acuerdo, ¿no? Siento que sí nos estamos entendiendo y que esta conversación puede ser fructífera para otra gente que está entrando en el mundo literario o gente que está trabajando ya literariamente, ¿no? Sin que también nos tomen a nosotros como una imposición, ¿no? Dura, pues, de ideas duras, ¿no? E inquebrantables.
Al contrario, son aportes plásticos, flexibles, ¿no? Claro. No, pues ni que tuviésemos verdaderamente las posibilidades de mandarlos a las galeras o de ponerlos en un calabozo, ¿no? De una manera arbitraria, además. Entonces, son cosas que se pueden discutir, que se pueden controvertir, confrontar inclusive, pero con una inteligencia de por medio, ¿no? Y con hidalguía también, porque tampoco no se puede ser artero, no estamos hablando de literatura, o sea, ni siquiera estamos hablando pues de un asunto, de un interés sobre el poder, aunque también hay una cuestión política, me Ahí parece, debería también ser en medio de más. ello, ¿no? Yo pienso que estas conversaciones, Hatun Rimanakui, este gran conversadero sobre literatura, puede ser ejemplo para lo que se debe conversar después en el Perú. Mírame, qué bacán sería, ¿no? O sea, llevar esta actitud humana, flexible, de cosas que son tan importantes para un grupo de peruanos y que sabemos que tienen trascendencia en toda la nación a la larga, ¿no? A otros aspectos de nuestra convivencia. ¿Por qué no comenzamos los literatos? Principalmente los poetas, ¿no? Que somos tan visionarios, que somos aparentemente, supuestamente tan adelantados con lo que ya se debe vivir en el futuro en el Perú, ¿no? No se trata de meternos en un castillo de cristal y embebernos en nuestras ideas, discutir sobre ellas y que no pase nada en lo concreto. De Claro. repente podemos dar un ejemplo con esta flexibilidad, ¿no? Para lo que después se converse en el Perú y ya pues en otros planos, como en el político que tú dices ahorita. Sí, pues efectivamente. Es que parece que en el Perú hay todo tipo de tradiciones, excepto la de tener intercambios de ideas como correspondería a una civilización, ¿no? O a una sociedad desarrollada en la que se puede discrepar, pero se puede tener un entendimiento respetuoso y no necesariamente por una discrepancia uno tiene que ser enemigo de nadie, ¿no? Menos aún cuando la literatura le importa a tan pocas personas en este país y en el mundo en general, ¿no? Porque Ahora estamos sí, hablando solamente de factores de calidad, porque luego está el tema del mercado. El mercado es una suerte de, por un lado puede ser azar, por otro lado puede ser una orquestación también lobista. Entonces el mercado no garantiza que haya una gran calidad. Aquí estamos tratando de establecer primero un marco de una valoración de la calidad, ¿no? Del talento, de propuestas, bien sean rigurosas o arriesgadas o que puedan comulgar el riesgo, ¿no? Con la rigurosidad que ya es más difícil. Pero efectivamente, todo está en plena etapa de construcción, inclusive el país. Habría que ver si nos podemos poner de acuerdo, ¿no? O sea, aún manteniendo nuestras propias ideas o nuestras discrepancias, ¿no? Pero me parece que cuando las personas que son inteligentes conversan, de alguna forma se llega a establecer puntos de encuentro, inclusive por encima de cualquier tipo de discrepancia, porque si no, no hay ninguna forma de comunicación. Y claro, estaríamos ¿para pues qué en medio de unos alaridos en la selva, ¿no? De cualquier clase de fieras, de animales, ¿no? Sin ninguna idea de por medio. Así es, hermano. Bueno, nos reímos un poco, ¿no? Porque nosotros vivimos en este ambiente donde tampoco conversamos de manera frontal, ¿no? Y expresamos nuestras ideas y nuestro conocimiento, porque creo que hay una gran inseguridad. Yo, por ejemplo, ahorita no he tenido miedo a aceptar que conozco poco, ¿no? Sobre Churata, ¿no? Y sobre la movida puneña de aquel entonces, ¿no? Eh, pero cada vez que alguien se presenta públicamente a hablar sobre un tema, quiere pretender saberlo todo, quiere aparentar saberlo todo, y en esa inseguridad, ¿no? Cometen pues el prejuicio contra sí mismo y contra la verdad que están aportando, de enojarse, de cuidarse, de protegerse de una manera ladina, ¿no? No, no, aprendamos. Yo cuando converso contigo aprendo mucho, ¿no? Estoy contento de conversar contigo, incluso ahorita públicamente también, ¿no? Igualmente. Y pienso que, claro, mis mismos versos lo dicen,
Un ratito, que se callen esos poetas, por favor, que estoy conversando aquí por la radio y la tele. Esos patas son también, son de la movida. Claro, quieren expresarse, quieren Claro, ahí su claro. espacio, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es que basta de inseguridades, que aprendamos los unos de los otros, ¿no? Yo quiero enfocar más en ese plano, en este plano humano conciencial, ¿no? Que es el que tanta falta nos hace ahora y del que tanto pregona la poesía. Bueno, tú sabes que la poesía es mi tema, ¿no? Más que la novela o la cuentística o la dramaturgia, ¿no? Eh, la poesía, si existe, es para constatar la transformación del hombre en sí mismo, pero como mejor, ¿no? O para ayudarlo a hacer esa transformación. La poesía no es cualquier cosa, ¿no? Es una herramienta sagrada. Bueno, yo lo pienso así. Eh, es la verdad, es la Hay una belleza. tradición poética por ese lado, ¿no? De los poetas místicos, los poetas contemplativos, espirituales, que Claro, bueno, hay otras tendencias, pues, de poetas que se van por el malditismo, por la autodestrucción, que serían antípodas, me parece, ¿no? yo honestamente te soy sincero, creo que no, y eso es lo bonito de conversar, ¿no? Ah, bueno. Claro, por ejemplo, podríamos citar a Baudelaire como un poeta antípoda de Whitman, ¿no? Y aparentemente esta contradicción, este antagonismo, lo que hace es completar el panorama, ¿no? Porque Claro. son complementarios. Estamos en una situación, en una dimensión incompleta. Por eso todos somos imperfectos y estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo aspectos que nos hacen falta, ¿no? Entonces, eso pasa con Whitman de Baudelaire y con Baudelaire de Whitman. Mira, eso en razón del espíritu, y estoy de acuerdo, pero o Uh-huh. sea, como tendencias literarias, Ya. existenciales, aun cuando nosotros las podamos conjugar, Uh-huh. vitalmente estuvieron opuestos. Yo diría más bien, y estaba pensando porque sé que eres admirador y estudioso de Rumi, entonces acá Claro, ahí va a Rumi llegar. es opuesto a Rambo, por ejemplo, ¿no? No, Y no, eso es lo que quería conversar contigo, Percy. Rumi claro, no es opuesto a nadie. A ah, mira, nadie se le puede poner a Rumi. como literatura, ya, bueno, No, como poesía, como literatura, como todo. Ya, o sea, Rumi es la síntesis. Rumi ha logrado la unión de los contrarios. Eso es lo que ha pasado. Ese es el conocimiento, ¿no? Que nos hace falta todavía en la poesía occidental, y bueno, lo que me compete a mí en la poesía trujillana y peruana, que es donde tengo yo mis trabajos en circulación, ¿no? Y lo sí. que propongo como autor, ¿no? Es ir más allá de la literatura como poetas, como eh, personas imbuidas de la experiencia poética de la poesía en sí. Eso es lo que digo. O sea, finalmente el hombre evoluciona y el ejercicio literario es parte de esta evolución. Sin embargo, finalmente se encuentra lo que se busca, se abre la puerta, después como dice Jesús, toca y se abrirá, se abre la puerta y uno pasa y se encuentra siendo un Rumi, ¿no? Donde Rumi es un león, él dice, ¿no? Aquí donde estoy yo, y es un poema de amor, de dulzura, de ternura extrema, pero ahí no llegan sino los leones. Pues, ¿no? Es un Pero, camino de machos, de machos. y Y la frente a, palabra, claro, sigue, sigue, David. termino con esta idea, ¿no? Y Sigue, la sigue. palabra, que era una herramienta, ¿no? Que falible, ¿no? Para el escritor occidental principalmente, se convierte ya en una experiencia de verdad para el escritor que, bueno, que se ha consustanciado, ¿no? Con todas las aparentes antinomias y contradicciones de la vida y las ha sintetizado en una conciencia superior. Entonces, ese es el verbo de Cristo, ¿ya? Donde tanto hablaban, yo leía, ¿no? Decían, la poesía es magia y todo, pero ¿cuál magia? Yo leo idioteces que no cambian a nadie, no cambian ni a su propio autor. ¿Qué magia hay con eso? ¿No? Más bien lo degradan, le hacen dar vueltas, círculos viciosos sobre sus taras psicológicas, a veces con talento y la mayoría de veces sin él. ¿De qué me hablan? ¿Cuál magia?
y pero yo sí creo espirituales, en la ¿no? magia, Claro. y sé que hay magia, y la he leído, y la Yo he te, yo escuchado, te y ha entiendo obrado en mí. perfectamente. Claro, es lo que creo además que está en el fondo de todos los grandes poetas, ¿no? Porque ya, no necesariamente la cuestión de la trascendencia espiritual, pero hay otros contenidos mayores que su propia poesía. En el mismo Vallejo, que espiritualmente no sé si pudiese incidir en estos elogios que hace de Rumi, ¿no? Me parece que no tiene nada que ver, pero él tenía pues una proposición política que seguramente la consideraba tan o más alta que su propia poesía. Y así hay otro montón de autores que tienen No, no te escucho, otras Percy. referencias. Bueno, David, a ver, tenemos que pasar al siguiente bloque ya del Ya programa. mejor Nos porque no quedamos te escuché. hablando sobre los Rambo. Nos Ya, pero quedamos no, viendo el tema muy de bien, ya Rambo casado. y Rumi, porque yo entiendo que Rumi ya, bueno, puede ser, él ha llegado a trascender todas esas paradojas, pero Rambo no llegó a superarlas, ¿no? Más bien ahondó en su miseria, acabó mal, pésimo, que No, había hecho cosas pero bastante ¿sabes qué amargas hizo también. Rambo? Déjame decir lo que hizo Rambo. Mira, Rambo también tuvo un acercamiento a esta espiritualidad que Rumi llegó a consolidar y cristalizar por completo, que es el sufismo, ¿no? Que es el camino de la conciencia despierta. Rambo fue un iniciado, un conocedor, pero como te digo, no llegó pues a la materialización completa como sí lo hizo Rumi. Pero ¿sabes qué hizo Rambo? Sí conoció la verdad, como que metió la nariz, ¿no? Y olió el aroma de la verdad. Muy pocos poetas hacen eso. Rumi ya era la verdad misma, ¿no? O sea que a Rumi lo pone casi en el papel de Cristo. Bueno, eso es para otro Sí, programa, para entenderlo. sí, 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 sí. Aún Cristo cuando tiene un... descreamos de Cristo, ¿no? Bueno, si descreamos de Cristo, de repente con más ganas se puede descrear de Rumi, pero nadie puede negar esas travesías espirituales que han tenido, ¿no? Espiritualmente Claro, claro, tremendas. claro, normal, yo no me voy a enojar porque me contradigan o me demuestren lo Oh, ¿pero contrario, por ¿no? qué? No, yo digo eso Claro, porque ¿qué todo el tiene que mundo se ver? anda enojando Claro. cuando uno conversa y no estamos de acuerdo. No hay por qué enojarnos, estoy muy contento de aprender de ti. Yo, tú sabes, siempre que converso termino enriquecido contigo, Igualmente, ¿no? igualmente, es un placer. Y me has hecho pensar, como te digo, en estos términos, ¿no? De estas oposiciones. Y muy bien, David, entonces vamos a seguir conversando. Tú sabes que tenemos que seguir conversando y actuando, ¿no? Así, Entonces, pues. hasta una próxima oportunidad. Muchas Ya, gracias hermano, por tu gracias por la participación. invitación. Bendiciones. Retomamos Libertad bajo palabra. Ahora vamos a conversar con Ana Seminario. Ella es una gestora cultural, una poeta también en ciernes. Así que vamos a conversar sobre la escena del norte, la escena literaria, la escena cultural. Hace poco, de hecho, ha organizado un festival en Piura en homenaje a Salaberry. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Ana Seminario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Percy? Buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Miraflores y de este programa maravilloso, Libertad bajo palabra. Sí, mira, la actividad literaria y cultural en Piura ha tenido grandes avances en estos últimos años. Yo creo que cuando era pequeña, me refiero a la edad porque quienes me conocen saben que no soy tan buena en estatura, Mm, pues no había una actividad cultural tan movida o no era muy conocida.
Ahora creo que hay más escritores, hay más poetas, más cuentistas, o en todo caso, personas que no le tienen miedo al papel en blanco y que están exponiendo lo que escriben, lo que hacen, a la crítica de las demás personas, ¿no? Y lo están exponiendo al público piurano y peruano, si se puede. Y en ese sentido, con Houdini Guerrero, que es con quien trabajo en la editorial Siete Vientos, vimos la necesidad de hacer el festival Carlos Augusto Salaverry, que ya lo hicimos el año pasado de manera virtual. Y la región invitada fue La Libertad. Esta vez también hemos tenido a grandes personajes de La Libertad. Hemos tenido a ti, Percy. Hemos Bueno, tenido, hemos tenido también a Beethoven, Medina. Entonces, hemos tenido figuras de Lima también, como, bueno, que viven ahora en Lima, como Helio Ramos, y los clásicos de Piura, ¿no? Pero no solo los clásicos, también hemos tenido los rostros jóvenes, y rostros interesantes de mujeres que hacen poesía en esta época y que rondan los 20 y los 30 años, y que están haciendo un buen trabajo. A mí me parece que es un buen trabajo y bueno, se ha dado el espacio posible a todos los que a nuestro alcance estuvieron y quienes nos dijeron que sí, ¿no? Eso también es un requisito importante porque yo puedo invitar a Percy, Percy me dice, no, no puedo ir porque tengo trabajo, bueno, entonces no se puede. Pero ha sido un festival muy fructífero con más de 90 escritores y escritoras de Piura generalmente, de La Libertad y de otras regiones del país, ¿no? efectivamente, yo puedo dar fe de ello. Como tú lo has mencionado, presenté mi libro ahí mismo, ¿no? En la Plaza de las Tres Culturas. Luego pude conversar con Beethoven Medina, ¿no? Que pese a que somos paisanos, no habíamos coincidido jamás. Mira cómo es la vida, no habíamos coincidido en Trujillo en ningún momento, ¿no? Como coincidido ahí, hemos podido conversar eh, en la mayor armonía, ¿no? Entonces, son algunas cosas positivas también del medio cultural, del medio literario. No precisamente, pues, es el nido de víboras que presume mucha gente, ¿no? A veces, sobre todo en el ámbito de la gestión, hay esfuerzos bien intencionados y que dan frutos muy positivos, ¿no? Suculentos, espirituales inclusive, en los que se puede hallar concordia, Claro pese a que que se sí. discuten todo tipo de ideas, ¿no? Y ha habido polémicas inclusive, pero en medio de, y me ha sorprendido, ¿no? En medio de la mayor buena onda. Son cosas de repente del norte, ¿no? Francamente, he estado reflexionando sobre la idiosincrasia del norteño, ¿no? Yo lo que creo Entonces, que, disculpa, Percy. Sí, bueno, sigue, yo sigue. lo que creo es que hay mucho desconocimiento. Lo que pasa es que, bueno, si tú le preguntas a un piurano, a un norteño promedio, qué editoriales, por decir, conoce de su región, te van a decir que no hay, ¿no? O qué escritores vivos en todo caso hay. Cuando los profesores en el colegio les enseñan literatura, como no hay ese contacto con el escritor muchas veces, el estudiante toma como que si todos esos escritores ya están bajo una lápida, no sé, y no hay ese intercambio, no hay esa comunicación desde un lugar tan básico que es el colegio, ¿no? En la educación básica de toda persona, y desde ahí empieza el divorcio con esa parte cultural, con esa parte literaria, y justo por eso eran las actividades y con la transmisión en vivo para que quienes no pudieran asistir, teniendo en cuenta también que está esto de la pandemia que aún no se va, tenga conocimiento y también hacerle saber a la gente, oye, Piura tiene alrededor de 10 editoriales en las que escritores de la misma región publican, escritores de otras regiones publican. Entonces, nadie va a decir que en Piura o en tantos lugares del Perú no se hace literatura, quitando de lado Lima, ¿no? Que en Lima por ende se centra la mayor cantidad de editoriales, de escritores. Entonces, En efecto. sí, sí es cierto lo que dices, Percy. Y tiene una tradición muy interesante, Piura, de narradores en un primer momento. Hay varios diplomáticos que han hecho literatura, ¿no? El famoso Vegas Seminario, ¿no? Claro, Francisco Vega. López Albuja, que es chiclayano, pero que se identifica mucho con Piura, ¿no? Matalaché, etcétera. Bueno, hay un flujo también y hay una relación de Piura
con otras ciudades del norte. Este caso de López Albújar, por ejemplo, es tremendo, ¿no? Porque nace, entiendo yo, en Lambayeque, se le identifica con Piura, y digamos como que juega a ser, por un lado, seguramente los chiclayanos dirán, nos pertenece, ¿no? Por los peruanos dirán, pero López Albújar es piurano, y francamente coexiste en esta región norteña, porque por lo menos no se va a discutir que es norteño, pues López Albújar. Entonces No, sería ya. también interesante ver ese tipo de percepciones más bien abiertas sobre lo que son las tradiciones literarias ya norteñas, ¿no? Más que piuranas, chiclayanas o trujillanas. Mira, son cosas que se me han ocurrido ahora último, viajando precisamente entre Chiclayo y Piura, ¿no? Claro, bueno, ahora digamos que lo que tenemos son híbridos, ¿no? También tenemos innovaciones. Por ejemplo, el, hay el último poemario que publicó Houdini Guerrero es un poema en prosa. Todos sus poemarios son poemas en prosa, son algo de 37 poemas. Entonces parecen cuentos, microcuentos, de hecho, pero conservan la forma y la musicalidad de la poesía. Entonces, bueno, ahora como que ya no hay esquemas, o por ejemplo, lo que ha publicado Rafael Gutarra en La sombra del Orongoy, en su novela, tiene tantos juegos de tiempo que son, no son muy comunes en escritores del norte, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante ahora es escucharlos a todos, darles espacio a todos, en el sentido de que ellos mismos puedan formar un juicio crítico sobre lo que hacen, ¿no? Porque si solo escribes para ti y solo te lees tú y nunca nadie te va a decir, oye, pero pudiste haber puesto tal frase o pudiste haber omitido esto que está de más. Y en todo caso, ahí un rol importante juegan los editores, ¿no? Yo ahora trabajo editando, haciendo corrección de estilo, en realidad, y es una tarea bien delicada, ¿no? Porque es sugerirle al autor, que de hecho es su producción, su esfuerzo, decirle, oye, muy bonito tu párrafo, pero mira, yo creo que esto no aporta en nada a la novela. Si lo quitas, vas a ganar espacio, vas a hacer que la idea se quede redonda y que no tenga hilos así sueltos, Sobrantes, ¿no? claro. Claro, como anacolutos, pero en temas inconclusos, ¿no? Que no van más allá. Entonces, creo que cuanto más exponemos lo que hacemos, estamos abiertos a la crítica y a poder hacer un trabajo mejor en pro de nuestra región, desde donde venimos o desde donde vivimos, ¿no? Eh, Como decías, ¿no? El propio López Albújar, bueno, chiclayano, pero la obra la hizo acá, en Piura. Entonces, yo creo que ya más allá de esas barreras geográficas, el punto no es limitarte a de dónde eres o a dónde estás, sino hasta dónde quieres llegar, ¿no? Muchos escritores piuranos han hecho más o son más conocidos fuera, también por la apertura de quienes los leían. O bueno, por otras cuestiones también, pero Han hecho carrera en Lima, ¿no? Han estudiado en Lima. claro, han hecho carrera en Lima, algunos Gutiérrez, han vuelto, otros no. Por ejemplo, Lenin Heredia, que también ha publicado su novela Morir en mi ley. Él ha estudiado todo su pregrado, su posgrado en Lima, pero ahora está en Piura publicando su primera novela. claro, en San Entonces, Marcos, lo hemos tenido en el episodio anterior, ¿no? Junto con claro, César López, que bueno, ellos han coincidido en la universidad y también ahora último en la presentación del libro de Lenin, ¿no? uh-huh. Sí, es cierto. De los tiempos y el lenguaje, pero, o sea, por otro lado, Piura tiene también en Miguel Gutiérrez probablemente su carta más alta en términos de narrativa, de ambición literaria, ¿no? De ambición novelesca, por lo menos, que Claro, es la un violencia del tiempo, cuadro vasto. imagínate. La violencia del tiempo es la novela más extensa de él y bueno, para nosotros los piuranos, al menos los que conocemos algo de literatura, es nuestro símbolo. Con ese título nos defendemos a donde vayamos en tema de novela, ¿no? Y bueno, si Miguel Claro. estuviera aquí, pues nos seguiría sorprendiendo con su narrativa, eso es más que seguro, ¿no?
pero bueno, nos han quedado grandes textos como El mundo sin Xochitl, para mí es también otra de sus novelas más llenas de inocencia, pero que a la vez te exponen una realidad de una Piura cruda, que no solo se centra en la Piura del centro, ¿no? Y de la Plaza de Armas, sino que va también a la parte sierra y te expone cuáles son las dificultades que tienen las personas que viven en ese contexto y cómo es el choque de los niños que están creciendo acá en un espacio medio burgués y van allá, cómo les afecta todo ese cambio. Entonces, además que toca otros temas bien delicados para la moral, por decirlo de alguna manera, pero son problemas que existen, ¿no? Que todo el mundo conoce, pero que cuando a alguien le toca vivirlo o estar frente a él, se echan la bendición. Bueno, la literatura nos sirve también como para introducirnos en estos mundos sin mayor remordimiento, ¿no? Disfrutar de la literatura. La literatura es para disfrutarla al escribirla cuando eres escritor y también para leerla cuando tomas un libro que te impacta por su carátula, que te impacta por su título, o que lees la síntesis, el comentario y dices, esto yo necesito leerlo. Y bueno, así es, ¿no? Así es, la literatura es para eso, para disfrutar. Como el eslogan Mira, del festival, eres una fiesta. claro. Fiestas tienen todo tipo de contenidos, ya variará según cada lector qué ingredientes pone en su propio cóctel, ¿no? De lecturas. Pero hasta ahí es una visión bastante positiva. Indudablemente por ello te dedicas a la gestión cultural. Tú crees en el poder de la literatura, crees en el poder que puede tener, en el poder que tiene también la cultura sobre el individuo, ¿no? ¿Crees que se da algún tipo de transformación o solamente se queda en un disfrute incidental la literatura? ¿O crees que los libros verdaderamente pueden ir cambiando a la gente? Para bien o para mal, ¿no? A ver cómo lo es. A ver, en mi experiencia personal, yo creo que lecturas que me marcaron mucho desde el colegio, porque en mi colegio siempre hubo un plan lector. La primera que fue muy importante para mí fue Momo, de Michael Ende, y el mensaje con el que yo me quedo era aprender a esperar y a tener paciencia, y lo otro es aprender a escuchar. Muchas veces cuando queremos discutir algún tema, nos ofuscamos y llegamos a un punto en que reventamos y ya luego no sabemos de qué estábamos discutiendo. Entonces, el mensaje de ese libro es aprender a escuchar al otro, ¿no? Si hay una discusión, cálmate, siéntate, escucha. Entonces, para mí ese libro me encantó. Luego el Fahrenheit de Ray Bradbury fue otro de los libros con los que inicié el tema de mi lectura literaria. Y bueno, en mi colegio Fahrenheit siempre se estaba en un leyó. plan lector. Claro, claro, estaba Fahrenheit, en el plan lector de mi colegio. qué Sí. suerte. No Y se suele ver eso en otros planes lectores, pero corriste con buena con, fortuna. sí, y también había muchos títulos de literatura regional. Entonces, yo conozco, por decir, a Cromwell Jara, desde su Montacerdos, desde Academia de la Tristeza, cuando estaba en el colegio, en primera y secundaria. Conozco a Marco Martos también, con su San Miguel de Piura desde el colegio. A Gutarra con su novia fugitiva, a Genaro Mazavera. Entonces, ha habido ya una conexión con ellos, pues desde una época que ha sido fundamental para mí, si no, yo no hubiese tenido ese acercamiento Oye, y pero creo que estuviese en ese mundo de deberías, indiferencia, creo. claro, pero creo que deberías mencionar tu colegio y a tus profesores de literatura, porque verdaderamente me sorprende la calidad del plan lector que estás mencionando, ¿no? Con lo de Michael Ende lo podríamos discutir, una cosa ya muy singular, pero lo otro, imagínate, a Bradbury, qué positivo. Quisiera yo que estuviera en todos los planes lectores y no como se han constituido cualquier cantidad de planes lectores, bueno, que no es objeto de la conversación de hoy, ¿no? Pues podemos Ajá. evitar entrar en detalles ahí.
Pero mira, sigamos en el tema tuyo. Eres editora, gestora cultural, escribes también, lo sé. Habíamos quedado para que nos leas algo en la parte final, ya faltan de acá todavía unos cuantos minutos. Bueno, tú me avisas, Te vas a yo la estoy lista para poesía, hacerlo. haces corrección de estilo, pero te vas por la poesía y la poesía tiene, pues, parece el mayor de los respetos, ¿no? Entonces, esperando que este 2022 des alguna muestra de esa producción poética, coméntanos acerca de ese vínculo con la poesía, como algo Ya, singular dentro de lo que te gusta, pero ¿por qué la poesía? yo empecé escribiendo guiones teatrales en el colegio. La verdad, ya que he mencionado tanto el colegio, he estudiado en el Sagrado Corazón de Jesús de las Misioneras Dominicas, un colegio muy religioso, eh, pero con una formación buena, ¿no? En tema de lecturas, al menos yo no me voy a quejar. Entonces, hubo un momento en la secundaria en el que yo sentía que no era tan buena para ciertos cursos o que no disfrutaba tanto a diferencia de leerme un libro y hacer un libreto. Entonces yo empecé a hacer canjes con mis profesores y les decía, por decir, al profesor de matemática, mire, se viene el día, por decir, el Día Mundial de las Matemáticas. Yo hago un teatro con Alicia en el País de las Matemáticas, pero yo voy a faltar a tales clases y luego al finalizar la semana yo le presento las tareas. Ese era mi trato. Entonces yo empecé escribiendo libretos teatrales en realidad, hacía escenarios también. Si había que modificar alguna vestimenta, lo hacía, porque mi inclinación principal antes de estudiar comunicación como tal, porque soy comunicadora de profesión, era el teatro. Pero dentro del teatro, tú entiendes cuando estás escribiendo que necesitas tener un lenguaje no tan duro, ¿no? Un lenguaje que se sienta real, que no se sienta forzado, que al hablarlo se sienta como una conversación común y corriente. Entonces, tuve que empezar a acomodar mi vocabulario, mi lenguaje, y cuando dejé el teatro, yo ya había empezado a escribir algunos versos que soltaba por ahí en Facebook, así, cuando recién apareció y que de vez en cuando lo hago, ¿no? Pero ya poco a poco los estoy recopilando otra vez, algunos descartando así como que, Dios mío, ¿cómo escribía esto? Y otros así como que, bueno, esto se puede rescatar, hay que hacer algo ahí. Pero lo que hoy voy a leer es de este año, en realidad. Es de este A ver, año adelante. porque tenemos temas universales que nos tocan y bueno, ya se enterarán. Veamos, ¿ah? Algo breve, no, por favor, ¿ah? Adelante. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. No tiene nombre, pero lo escribí en noviembre, o sea, hace un mes. Dice, la forma de tus dedos sobre mi piel vibrante saben más de temblores, más de vinagre y aceituna en el sabor de mis entrañas, más de angustia y desasosiego que mi propia convicción de que ya no te recuerdo. Solemne ante mí, y pese a tu silencio, a mis gemidos ahogados, a tus nopales sin flores, a tus plantas de frambuesas, estos labios míos, que ya no besas, se ahogan en el crepitar de mis recuerdos. Ese es el primer poema. El Muy segundo bien. lo escribí en abril, el día que falleció una persona muy importante para mí, y dice así. Ya, un viraje. Con este, Ana, con este nos despedimos, ¿ok? Está Bueno, perfecto. Vamos a ver este viraje. Está para analizar este otro poema muy interesante. Vamos con este poema fúnebre, me dices, ¿no? sí. Una ocasión mortuoria. A ver, veamos. ¿Cómo no llorarte si en mi jardín aún están las huellas de tus dedos y cada grano de arena tiene tu nombre? ¿Cómo pasar la página si el cuadro marco rosa, si el delfín azul cielo y hasta el cobertor del baño te atraparon la esencia alguna vez? Tengo un hueco en el alma, pérdida irreparable. Muy bien. Ahí, Perfecto, Ana.
ahí termina. Es la primera vez No sé si he que terminado, claro. digo mi poesía al aire o en público, así que espero las críticas ¿Cómo? ¿No has positivas participado ni como en recitales? negativas. ¿Cómo? No, has tenido una muy bonita dicción. Nunca has recitado ni siquiera en un recital, pues, ¿no? Por ser resultante. No, nunca lo he hecho, solo me Qué he presentado curioso. como editora. Bueno, perfecto. Ha tenido una muy bonita dicción. Entonces, con estas experiencias primarias, ¿no? Estas experiencias nuevas, damos por concluido el programa de hoy. Te agradecemos tu Ay, participación, Ana. Hasta una próxima oportunidad. muchas gracias a ti, Percy. Y bueno, esperamos tener más encuentros en La Libertad o en Piura. Queda abierta la invitación a siguientes encuentros acá, ¿no? Igual ya habías conversado conmigo, con Joe, que podíamos ir cualquier momento Eso que sí, con a La mucho gusto. Libertad. Con el Hay que mayor de hacer los las gustos. cosas. Hay que hacer que las cosas sucedan. Muy bien, Percy. Hasta Exactamente. luego. Que tengan buenas noches. Eso ha sido todo por hoy. Volvemos el domingo. Adiós.